Ya. Debo entender que después todos los demás, sí, todas las clases lo han entendido. Ya estoy acá. Ujú. Ya, bueno. Ya, miren, rápidamente voy a hacer una recopilación de los procesos del examen. Bueno, básicamente ahorita vamos a ver todo lo que es casos unipolares. Entonces, para los casos unipolares, generalmente tú tienes que ver en afectividad que la tristeza tenga que tener una temporalidad de 2 semanas, que tenga tres cardinales como anedonia y anergia. Esos serían los tres puntos vitales. Siempre recuerden, las temporalidades tienen que ser 2 semanas por una fragmentación de un episodio y que tienen que ver anedonia y anergia. Entonces, no necesariamente todas las depresiones tienen estas temporalidades, porque por ejemplo, puede haber un consultante, como el día de ayer justo estaba confirmando que un consultante sufría de distimia. En las distimias, no necesariamente el consultante te va a decir, ok, yo me deprimo todos los días, pero las temporalidades son concretas o circunscritas a 24 horas. Las temporalidades son circunscritas a 1, 2, 3 horas y luego va modificándose según el día. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando tú rastreas un problema de episodio depresivo versus un problema distímico? Recordemos que es que el paciente en los dos casos se puede sentir triste, pero las modalidades de tristeza son totalmente distintas. En el episodio depresivo, la tristeza siempre va a ser durante todo el día, aproximadamente 2 semanas, y en cambio en el otro la tristeza va a ser microepisódica, es decir, va a poder durar pequeños lapsos de tiempo. Por ejemplo, puede ser que en un solo día se deprima 2 horas, al siguiente día 3 horas, al siguiente día 4 horas. La segunda característica importante y diferencial es que la distimia no es disfuncional. La disforia no es disfuncional. No vas a ver un paciente distímico que tenga dificultades a nivel social. Por ejemplo, tiene trabajo, duerme adecuadamente en la mayoría de los casos, tiene ingresos económicos adecuados. En cambio, en los episodios depresivos sí vas a ver incapacidades, como puede ser incapacidad personal, incapacidad social, incapacidad económica y incapacidad de aseo. Entonces, esas son dos claras diferencias para rastrear. Y la tercera clara diferencia es que el episodio depresivo tiene que enmarcarse en 2 semanas, mientras que la distimia tiene que ser una circunscripción a raíz de 2 años y medio. Entonces, siempre la distimia va a tener que ser circunscrita a un historial clínico completo de 2 años y medio versus los episodios depresivos que no necesariamente van a ser circunscritos a una historia clínica. Puede ser que tu consultante sea la primera vez que tenga episodio depresivo y con motivo de consulta sea suficiente. En el caso de los trastornos depresivos recurrentes, ahí sí necesitamos hacer una historia clínica, pero separando temporalidades de episodios depresivos por cuatro meses. Entonces, generalmente, ustedes acá en la diapositiva van a ver los síntomas cardinales. Los síntomas cardinales siempre son acumulativos a los síntomas, perdón, los síntomas complementarios son asociados a los síntomas cardinales. Los síntomas cardinales en los episodios leves y moderados van a ser dos. Y en los episodios leves se van a pedir dos complementarios, en los episodios moderados cuatro y en los graves se van a pedir hasta 8. Entonces, recuerden una cosa muy importante, tres principios hasta acá para ir depurando cualitativamente el caso. Primero, que cuando hablamos de depresiones unipolares, siempre el paciente genera disfuncionabilidad de algún tipo. Segundo, las depresiones unipolares no pueden tener manías. Ahora,
Hay un caso donde en la ciclotimia tiene que haber hipomanías, pero también hay depresión. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en las hipomanías y la depresión en la ciclotimia no están bien definidas, no están bien polarizadas. Hay una posibilidad que un determinado tiempo el paciente esté con tristeza, llanto y melancolía, pero luego fácilmente pasa a a la alegría, a la sinergia, a la euforia, pero no está diametralmente opuesto. O sea, no es como en la bipolaridad, sino que puede ser que cumpla los 14 días del primer episodio, pero a los 2 o 3 días comienza la alegría y este va rotando, es decir, se va vulnerando. Entonces, en ciclotimia, generalmente la vulneración va a ser en el otro polo, en la parte de la hipomanía. Entonces, retomemos en el caso del episodio depresivo. El episodio depresivo, ya, lo primero es que tiene que haber tres cardinales. Cuando es episodio depresivo leve y moderado, le van a pedir dos. Cuando es episodio grave, le van a pedir tres. Lo segundo es que a diferencia de los trastornos distímicos, estos sí son todos disfuncionales, o sea, el paciente sí o sí se va a deteriorar en algún lado de su calidad de vida. Y lo tercero y más importante es que no debe haber ni manías ni tiene que haber un trastorno cerebral orgánico. Ojo que es muy diferente analizar un trastorno cerebral orgánico que un trastorno crónico. ¿Es posible que yo pueda diagnosticar episodios depresivos a un paciente con diabetes, con hipertensión, con obesidad? Sí, pero no es posible que yo pueda diagnosticar episodios depresivos con pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismo cefalocraniano, demencia senil. ¿Por qué? Porque esos son netamente alteraciones en determinadas áreas de Brodmann. Ahora, ¿es posible que yo pueda diagnosticar a un paciente con episodio depresivo cuando está en consumo de drogas? No. Ahora hay que diferenciar. Una cosa es que el paciente esté deprimido y utilice la droga como función evitativa, que ahí sí se puede diagnosticar. Y otra muy diferente es que haya comenzado el consumo de drogas y que comience a tener síntomas depresivos. Son casos totalmente diferentes. En el primero, la droga se usa como una forma de función de adaptación del comportamiento y en la segunda son trastornos asociados. Muy bien. Eh, eh, ahora, eh, estos son los tres pilares importantes. Ya saben ustedes que son 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas que tienen que rastrear. Ahora, ¿qué pasa si es menos de 2 semanas? Bueno, si es menos de 2 semanas o no tiene un diagnóstico diferencial o simplemente es un diagnóstico no especificado. Va a depender de otras características que vamos a ir viendo en los casos. Lo otro es, no tiene que ver síntomas hipomaníacos y maníacos. Ya saben, ya expliqué la semana pasada que la diferencia entre la hipomanía y la manía es el grado de alegría y exacerbación y euforia que tiene un paciente con respecto a la conducta que no puede controlar. En la hipomanía generalmente van a haber dos criterios. El primer criterio es que la alegría y la euforia suele controlarse en grados medianos, es decir, el paciente puede tener la probabilidad que no puedas obedecer a reglas de conducta, pero en periodos de mediano a largo plazo sí las obedece. En cambio, los maníacos no obedecen a ninguna regla de conducta. El segundo pilar central es que los hipomaníacos no desarrollan delirios. La gran mayoría de los maníacos desarrollan delirios. El delirio, por ejemplo, de persecución y el delirio erotomaníaco. Y el tercer pilar central es que los hipomaníacos no generan atentado contra otras personas en el nivel de euforia. A nivel de euforia. En cambio, los maníacos sí generan alteraciones o intentos de golpes o intentos de problemas con otras personas a nivel de relaciones interpersonales. Muy bien. Entonces, no puede haber paciente con depresión que pase fácilmente a la hipomanía y que yo tenga la idea de diagnosticarlo como episodio depresivo. No puede haber eso.
Y lo segundo es el trastorno orgánico mental y el tema del consumo de drogas. Ahora, justamente acá están los tres puntos cardinales. La tristeza patológica es un punto cardinal. El otro punto cardinal es la anedonia, que es la pérdida de interés. Recuerden que la anedonia no tiene que estar sujeta a una enfermedad crónica descontrolada. Tenemos que comprobar que el paciente no tiene una enfermedad crónica descontrolada, sobre todo en el caso de endocrinológico. Y lo tercero es la anergia, ¿no? En el caso de la alergia tampoco tiene que haber daños a nivel de osteoporosis, por ejemplo, ni tampoco tiene que haber traumatismos que generen una causalidad física. Ujú. Ahora, cuando yo quiero diagnosticar episodio depresivo leve, tengo que, de estos cuatro que estoy viendo, tengo que calcular al menos dos. Por ejemplo, puede ser que el paciente presente pérdida de confianza, sentimiento de autorreproche, pensamientos recurrentes de muerte, disminución de capacidad para concentrarse, que sería la hipoprosexia que vimos en el examen mental. Entonces, ya saben ustedes, ¿no? Siempre toda depresión, al menos unipolar, tiene que ser disfuncional. Primer criterio. Segundo criterio, toda depresión tiene que tener al menos una temporalidad de 2 semanas a más. Tercer criterio, que tiene que tener dos cardinales de los tres, que pueden ser o anedonia, o anergia, o tristeza patológica. Cuarto criterio muy importante, que no puede haber ni hipomanía ni manía. Quinto criterio, que no debe haber consumo de drogas ni trastornos orgánicos. Sexto criterio, que yo tengo que encontrar uno o más síntomas para que al menos sean cuatro. O sea, en otras palabras, lo que te está diciendo es, tienes que encontrar dos cardinales, de los cuales puede ser anergia, anedonia o tristeza patológica, y dos complementarios que podrían ser la pérdida de confianza, el sentimiento de reproche, pensamientos recurrentes y disminución de la capacidad de atención. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque usted su énfasis va a ser en la cantidad de síntomas, no en la cantidad, no en la magnitud. La magnitud se ve en las consecuencias sociales. Eso lo vamos a ver en los casos. Ahora, aquí también nos dejan algunos síntomas adicionales como el cambio de agitación motriz, alteración del sueño y el cambio de apetito. Entonces, cuando tú quieres diagnosticar, ya recuerda, episodio depresivo leve, tiene que haber dos cardinales, uno o más complementarios, haciendo un total de cuatro. O sea, te están pidiendo dos más. No tiene que haber ni trastornos orgánicos cerebrales, ni tampoco tiene que haber hipomanías, ni manías, ni consumo de drogas. Y que toda depresión es disfuncional. Siempre por alguna esfera, recuerden que el paciente tiene cuatro esferas: disfuncionabilidad social, disfuncionabilidad personal, disfuncionabilidad del aseo y disfuncionabilidad económica. Entonces, por alguna de esas esferas, el paciente siempre va a tener alguna complicación. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Vuelvo a repetir que cuando se trata de distimia, el trastorno distímico tiene una función netamente central, que es la disforia. En el caso de la disforia lo que tiene son procesos de tristeza microepisódica, es decir, la tristeza no va a completar las 2 semanas. Puede haber la posibilidad de que el paciente distímico tenga algún cierto repertorio de tristeza, de tristeza con episodio depresivo, sí, pero el rastreo de los 2 años no debe haber una frecuencia total. Tiene que ser, pueden ser uno, dos o máximo tres, pero la gran mayoría del tiempo el paciente va a sentir apatía, tristeza, amargura, insipidez, sentimiento de malestar o sentimiento de desesperanza hacia el futuro durante gran parte del día, pero este no es disfuncional.
O sea, no es que por esto va a perder su trabajo, va a perder sus ganas de comer, va a perder sus ganas de querer interactuar con los demás. Hay la posibilidad que sí, claro que sí, pero no es definitorio. Y tienes que rastrearlo durante 2 años, 2 años y medio. Muy bien. Entonces, en el episodio depresivo moderado se tiene que cumplir dos o más cardinales y la presencia al menos de cuatro síntomas adicionales. Entonces, ya saben ustedes, para que sea episodio depresivo leve, tiene que ser un total de cuatro. Para que sea episodio depresivo moderado, tiene que ser un total de seis. Pueden ser que ya te está diciendo que sean o tres cardinales, o dos cardinales, o tres complementarios, o cuatro complementarios, ¿no? Y es muy probable que el paciente tenga grandes dificultades para seguir esas actividades. Entonces, aquí ya comenzamos a hacer un pequeño corte. Cuando hablamos de episodio depresivo leve, de los cuatro niveles que yo les comenté, que son nivel cultural, nivel económico, nivel social y nivel de aseo, en el episodio depresivo leve siempre va a ser una disfuncionabilidad del 75%, es decir, alguna de esas áreas van a estar afectadas. Sin embargo, en el episodio grave ya es el 50% probablemente de esas áreas. Entonces, ustedes cuando conforme aumente la magnitud de la sintomatología, siempre va a estar asociado al deterioro de la calidad de vida. Sí, claro, Mari, tiene que ver dos más. Dos más. Bueno, hasta ahí se entendió, chicos. Mm. Ahora acá me dice, ¿qué sucede cuando el paciente tiene tristeza, llanto, melancolía y se le diagnostica con depresión, pero al mismo tiempo sufre de ansiedad? Ya, lo que tú llamas al mismo tiempo sufrir de ansiedad, hay dos posibilidades. O que el paciente tenga un cuadro comórbido de trastorno de ansiedad, o la otra posibilidad es que el paciente tenga el síndrome somático que acompaña el episodio depresivo. No necesariamente el hecho de que tenga palpitaciones, angustia, tensión, nerviosismo, no necesariamente es un trastorno de ansiedad. Hay la posibilidad que eso se llame síndrome somático. Y el síndrome somático es justamente, como su nombre dice, la somatización de cuando el paciente está sufriendo malestar emocional por algún problema específico. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es ver, analizar cuál es la primera reactividad del paciente. ¿La reactividad depresiva o la reactividad ansiosa? Si es primero la reactividad ansiosa, entonces eso cambia totalmente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga un TEF, un TAG, un TEP, un TOC, y sí, estos cuatro diagnósticos generan asociabilidad a síntomas depresivos cuando están altamente evitativos. Pero si es al revés, que por ejemplo tienes un episodio depresivo y al final generas este, un síndrome somático, entonces eso es justamente asociado al episodio depresivo. Entonces, mucho va a depender de quién empieza primero, ¿no? Muy bien, ya habíamos dicho de que en el caso del episodio depresivo moderado, ya saben que tenían que ser dos o más cardinales, un total de tres, y haciendo también un total de tres más, haciendo un total de seis, ¿no? Y que siempre dividan los cuatro cuadrantes, ¿no? Social, personal, de aseo y económico, y que el paciente siempre se va deteriorando. Entonces, eso, ahora, no todos los pacientes son unilaterales, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, que hay pacientes que se deterioran más por el lado económico, más por el lado del aseo, y otros más por el lado de autocuidado, y otros más por lo social. Entonces, ahí, por ejemplo, el examen multiaxial era muy importante, pero ya lo retiraron, pero era muy importante porque te permitía sacar porcentajes, ¿no? Hasta el DCM-4 se hacía ese tipo de examen, pero ya no es oficial, ya no se hace. En el caso del episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos,
Ya, aquí sí, se tiene que cumplir los tres cardinales que mencioné. Los tres cardinales, por ejemplo, tienen que ser la anedonia, la anergia y la tristeza patológica. Los tres tienen que estar presentes. Y tiene que haber un total de 8. Entonces, tiene que haber al menos 5 complementarios más. Entonces, recuerden, en el episodio depresivo leve eran 2 complementarios. En el episodio depresivo grave, perdón, moderado, pueden ser 3 o 4. Y aquí tienen que ser 5, 5, ¿no? Ahora, de lo que aquí ya nos habían comentado que en el anterior, en moderado, tenía que ser un 50%, ya en el grave tiene que ser más del 50% del deterioro. O sea, estos pacientes sí o sí tú vas a encontrar que el área económica, el área social, el área de aseo o el área interpersonal van a estar, de las cuatro, tres van a estar afectadas. Ahora, acá hay más predominancia de la idea de la ideación suicida, pero eso no invalida que en el episodio depresivo moderado también haya ideación suicida. O sea, en los dos puede haber ideación suicida. ¿Por qué? Porque lo que nos importa no es lo que el contenido en sí, sino es la cantidad. Eso es lo que más nos importa. Ahora, para yo demostrar que el paciente no tiene síntomas de psicóticos en el episodio grave, recordemos siempre la diferencia entre el pensamiento depresivo y el delirio depresivo, ¿no? En el caso del pensamiento depresivo, tiene que haber conexión con las premisas que habla el consultante. Por ejemplo, si le abandonó su novia, el consultante va a comenzar a contarte la historia de su novia, desgarradora por parte de él, va a comenzar a generar sintomatología y tiene que haber una evidencia de que realmente haya existido esa novia, haya existido esa historia. Tienes que buscar la manera, ya sea en preguntándole a sus familiares, o que él mismo te dé sustentos de que justamente esa relación existió. Ahora, en el caso del delirio depresivo, el paciente está convencido de que tuvo una experiencia con una persona, llora, puede tener al estar convencido de que fue una pérdida recurrente para su vida, pero no tenemos ninguna evidencia de que esa persona haya existido. Entonces, siempre en el delirio depresivo, la persona asume un juicio de tristeza por algo que perdió o por alguna carencia o por algún contexto específico, pero no hay ninguna evidencia de que exista eso. En cambio, en el otro sí. Otra diferencia es que en el pensamiento depresivo, la persona va a defender los juicios de valor a partir de sus experiencias y se va a aferrar a esos juicios. En cambio, en el delirio depresivo, la persona se va a aferrar solamente a la experiencia, nada más. En los dos se puede cometer actos suicida, claro que sí. Por ejemplo, ¿no? En el caso del delirio depresivo, cuando es una entidad que le genera, por ejemplo, las ideas, el paciente puede llegar a determinar atentar contra su vida. Y en el caso de que cuando hay una pérdida afectiva grave que ya deteriora toda la conducta del sujeto, el paciente puede determinar una conducta suicida consciente de que ya no quiere vivir más. Entonces, es muy importante que ustedes apliquen los dos síntomas positivos y los dos síntomas negativos del síndrome psicótico. El síndrome psicótico tiene dos positivos y dos negativos. Dos positivos, siempre, por ejemplo, la persona tiene que tener un delirio. Ustedes ya saben que el delirio es la persona que está convencida de que tiene un discurso, pero no hay forma de comprobarlo. Los delirios pueden ser acompañados con alucinaciones o pueden ser acompañados con lectura del pensamiento. Es decir, la alucinación puede ser que el paciente te señale la amenaza o puede ser que el paciente piense que esté controlado por otra entidad. Los síntomas negativos es que el paciente no tenga un aseo correspondiente a la coyuntura en la cual está. Y el otro síntoma es que el paciente no responda
ante la orientación espacio y tiempo, es decir, no sepa dónde se realmente se encuentra. Entonces, esos son los cuatro síntomas básicos: delirio, alucinación, no espacialidad, no hacer. Entonces, eso es algo muy importante si ustedes sospechan de que su paciente tiene síntomas psicóticos. Ujú. No sé si está ahí alguna duda. Ya acá dice, en el caso de los trastornos alimentarios, si el paciente tuviera una comorbilidad con depresión, sería un delirio. Ya, ese es todo un tema de debate, porque es cierto de que en el TCA, sobre todo en la anorexia, al momento de identificar el síntoma somatomorfo, es cierto de que el paciente tiene fuera de un contacto con la realidad. O sea, hay un grado de no contacto con la realidad. Pero sin embargo, todavía se asume de que ese no contacto con la realidad no es total, es parcial. Es decir, solamente con el tema de la figura del cuerpo, la paciente comienza a distorsionar el cuerpo, pero no distorsiona otras variables. En cambio, en los delirios, como son en los delirios depresivos, sí hay distorsión de otras variables. Por ejemplo, hay distorsión de la forma de los estímulos con los cuales se puede poner su ropa, por ejemplo. O hay distorsión de hechos más allá de un contenido netamente del llanto de la melancolía que presente, ¿no? Porque no se puede acordar ni siquiera dónde vive. Entonces eso todavía está en debate. No sabemos de ciencias ciertas si es que el síntoma en el somatomorfo, en el TCA, sobre todo en la anorexia nerviosa, ponerlo como netamente una idea delirante o una distorsión del pensamiento, ¿no? Todavía es un tema no concluido eso. Ahora, eso no invalida de que en el caso del TCA se utilizan antipsicóticos, ¿ah? Eso no invalida, en el TCA cuando ya hay vulneración, por ejemplo, ¿no? Hemoglobina, de diámetro de cintura, proporcionalidad de grasa, IMC menor a 18. Ahí sí es sumamente urgente que la paciente utilice antipsicóticos de segunda o tercera generación. Eh, Eso es algo muy importante. En psicopatología pueden haber discusiones nosográficas. Por ejemplo, no sabemos exactamente dónde ponemos a todos los pacientes en un tipo de síntoma. Puede haber discusiones causales, es decir, puede haber un grupo de investigadores que discute realmente cómo emergen los procesos psicopatológicos del espectro que te interesa, y pueden haber efectos clínicos que tengan buena evidencia o significativamente evidencia versus el placebo, ¿no? Entonces son tres discusiones totalmente distintas. Por ejemplo, yo puedo utilizar un medicamento que no tiene comprobación causal, pero sí tiene comprobación de reducción de síntomas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo clínica, no estoy haciendo ciencia básica. Ujú. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en el caso de los tratamientos de segunda generación o de tercera generación en psiquiátricos, se sigue apelando al moldeamiento de la ICR, pero cualquier buen psiquiatra te diría que la ICR no es la que causa la depresión, ¿no? O sea, son discusiones distintas. Entonces, eso lo dejo muy claro porque también me preguntaste con respecto a cuál es la causa de eso. No, eso todavía se está investigando. La causa de la alucinación todavía no está resuelta porque es un tema de modelos computacionales en psicopatología cognitiva. Pero ese es un mundo de científicos básicos. Eso puede ser para otro momento, ¿no?
Bueno, no sé si hasta ahí hay otra duda, chicos. Estoy tratando de resolver todas las dudas para terminar esta diapositiva. Y por favor, no rayen el PPT, por favor. No sé si hasta ahí hay otra duda. Ujú. Muy bien, entonces, cuando yo quiero hacer un episodio grave con síntomas psicóticos, yo tengo que rastrear los tres cardinales y cinco complementarios para hacer un total de ocho. Tiene que haber de los cuatro cuadrantes que mencioné, que es personal, aseo, social y económico, tiene que haber un deterioro mayor al 50%. Y el tercer proceso más importante es que de los dos síntomas positivos y de los dos síntomas negativos se tiene que rastrear. Como bien dice la diapositiva, a mí no estoy aquí poniendo en juicio si es que el paciente sufre de esquizofrenia o si el paciente sufre de los procesos de esquizoafectivo. Lo que estoy poniendo en el juicio es detectar la idea delirante, la alucinación, la incapacidad de orientación en espacio y tiempo y la descontextualización de la vestimenta o en tal caso la no vestimenta adecuada. Entonces, eh, ¿hay algunos síntomas que se pueden mezclar? Claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo, si mi paciente con cinco síntomas cardinales tiene ideación suicida y también tiene la idea delirante de culpa o de depresión, entonces hay la posibilidad de que la idea delirante disponga la conducta de riesgo de suicida. Claro que sí. O sea, está intrínsecamente en el cuadro, ¿no? Ajá. Muy bien. No sé si hasta ahí hay otra duda, chicos. Justamente aquí les estoy poniendo algunas ideas delirantes, las que pueden sufrir pacientes con depresión, pero la que más se da es la de culpa y la de culpa y la de autorreferencia. Las demás generalmente se dan en otros cuadros, como es en el caso de las manías, en el caso de de las esquizofrenias, pero generalmente hay más de culpa y de autorreferencia. Ya. En el caso bueno, ya aclarando aquí, acá, hasta aquí hemos visto cómo se diagnostica el episodio depresivo leve, moderado y grave, con y sin síntomas psicóticos. Todos este grupo de cuadros son grupos llamados contextuales o digamos episódicos. ¿Por qué son contextuales o episódicos? Porque básicamente aquí el paciente sufre un malestar por relacionarse o ya sea con un objeto particular, con una persona o con una comunidad o con la sociedad entera. Y ahora vamos a entrar al cuadro donde ya no solamente es la relación del sujeto con el mundo, sino también es la biología reactiva que se relaciona al momento de disponer algún síntoma. A ese proceso psicobiológico lo llamamos crónico. En medicina, por ejemplo, un proceso crónico se llama a una manifestación patógena que va a durar toda la vida. Por ejemplo, la hipertensión es crónica. ¿Por qué? Porque la destrucción del sistema cardiovascular por múltiples causas, como puede ser, por ejemplo, envejecimiento, puede ser, por ejemplo, alteraciones a nivel metabólico, puede ser, por ejemplo, alza de colesterol y triglicéridos durante largo tiempo. Va a hacer que el sistema cardiovascular se deteriore, el corazón tiene que salvaguardar la integridad del sistema cardiovascular, aumentando la tasa reactiva de la sístole y la diástole. Entonces, este proceso va a durar durante toda la vida. ¿Por qué? Porque no tiene cura. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, también la disfuncionabilidad en la célula beta también va a ser durante toda la vida. Aunque ya hay esfuerzos con la operación de Deudeno y la operación de transferencia de páncreas de cerdo
a humano, pero que todavía no se ha generalizado. En el caso de los trastornos mentales, el concepto de crónico parte por el mismo principio, es decir, el paciente va a sufrir desde el momento que está diagnosticado hasta el momento de su muerte. Y esa temporalidad se llama años de disfuncionabilidad, que es como yo calculo un año de disfuncionabilidad. Por ejemplo, si el Banco Mundial me dice que las personas viven hasta los 85 años y el paciente es diagnosticado con trastorno depresivo recurrente a los 35, va a tener 50 años de posible sintomatología. Entonces, ese tiempo y espacio de 50 años, eso es lo que llamamos crónico. Ahora, esta cronicidad, ¿por qué es importante rastrearla? Porque en algunos casos se debe por netamente la falta de capacidades para afrontar diversos síntomas, que ya serían modelos de aprendizaje, pero también hay posibilidad de que el aumento de síntomas se deba por la inflamación de GABA-glutamato, sobre todo en la anedonia. Entonces, ya entendido que hay procesos crónicos en psicopatología, lo que yo tengo que empezar a asociar es que si este proceso es crónico, voy a tener que hacer una historia clínica completa de este consultante. ¿Y cuál es el corte de la historia clínica completa? El corte es que por cada episodio que me pide el CIE, tengo que hacer por lo menos una variación de 4 meses. Por ejemplo, si mi paciente viene el día de hoy y yo diagnostico eh, este episodio depresivo leve, yo tengo que rastrear los otros episodios depresivos moderado o ya sea grave en por lo menos 2 meses antes de la consulta. ¿Qué quiere decir? Que tendría que rastrear, hacer una historia desde básicamente agosto, septiembre. Pero también quedaría la duda si el consultante tiene otros episodios, porque por algo se llama recurrente. Entonces ahí la recomendación siempre va a ser al menos hacer un rastreo de 2 años a más. Ahora, ¿por qué también es importante hacer el rastreo de 2 años a más? Porque puede haber un consultante que recurrentemente tiene episodios depresivos. Ya vas 3 años, vas 4 años, vas 5 años y tiene leves. Pero tú tienes la sospecha de que puede ser que tenga un moderado. Entonces tienes que sumar más años. Ahora, pero tú me puedes decir, pero Jan, o sea, es sumamente vital que el paciente necesite ese rastreo. Sí es sumamente vital. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos una intervención en el episodio depresivo, ya sea leve, moderado o grave, sin síntomas psicóticos, el primer pilar de intervención va a ser la activación conductual. Pero para el trastorno depresivo recurrente, aunque hay modelos de activación conductual, en el caso, por ejemplo, de la doctora Zapata, con Michelle Flores, que sacaron un libro, pero recordemos que ese modelo de intervención aún falta revisión sistemática. Entonces no podemos aplicar una intervención sin revisión sistemática. Puede ser que haya muchos protocolos, como el de Abreu, como el de Flores, como por ejemplo el de Zapata, como el de Forbes, pero sin la revisión sistemática o una guía que lo observe, todavía no. Entonces, ¿por qué es importante ese rastreo de ese último que te falta? Porque eso va a cambiar totalmente el tratamiento que vas a usar con ese consultante. Lo recomendable en el trastorno depresivo recurrente sigue siendo la terapia cognitiva conductual estándar y interdisciplinariamente con ICR. Entonces, por eso es importante que con que tú digas, mi paciente tiene 2, 3 años con el mismo episodio, puede haber la posibilidad que más atrás tenga el moderado y ahí se convierta en recurrente. Entonces, no es necesario que el paciente tenga episodio leve, moderado o grave. Solamente puede tener dos, por ejemplo, leve, moderado. Ahora, la gran mayoría de los consultantes sí logra tener el grave porque hay una recurrencia en su aprendizaje para mantener la misma sintomatología, ¿no? ¿Qué significa actualmente en remisión? Actualmente en remisión
significa de que el paciente puede ser que el año 2023 haya tenido un episodio depresivo leve, el año 2024 un episodio depresivo grave, y el año 2025 pues encontró un mejor trabajo, ahora que, no sé, por un ejemplo, se le va a liberar su AFP y va a tener 20.000 soles, en 3, 4 meses va a estar con mejor ánimo, no sé, pues ha ido a los últimos conciertos de sus bandas favoritas. Entonces, digamos que esos contextos no le generan sintomatología. Entonces, cuando el paciente puede tener por todo su historial episodios depresivos leves, moderados y graves, pero en la actualidad no tiene mayor sintomatología básica, es decir, no tiene ni tristeza patológica, ni tampoco anedonia ni anergia, entonces eso se llama actualmente en remisión. Significa que la sintomatología no llega a ser cardinal. ¿Se entendió hasta ahí? Acá me dice que sí. Mm, a ver, chicos, escriban si se entendió hasta ahí. Aquí dice que sí, sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, debe quedar claro muy eso, de que aún incluso el paciente con trastorno depresivo recurrente en la actualidad no tenga sintomatología cardinal, igual lo puedes diagnosticar como trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión. ¿Y ese paciente necesita tener una vigilancia psicológica y psiquiátrica? Claro que sí. ¿Qué significa esto? De que va a tener evaluaciones cada 4 o 3 meses aplicándole instrumentos para ver si la sintomatología sube o baja. Entonces, hasta ahí, ¿por qué es importante el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente? Porque el tratamiento conductual es muy diferente a los demás. Segundo, porque la historia clínico, si es que se comprueba que hay grados de episodios, entre diferenciación de 2 a 4 meses de esos episodios, ya podríamos decir que este paciente necesita un monitoreo durante toda la vida. Y tercero, y más importante, es que con estos pacientes al menos trabajamos todavía de manera interdisciplinaria. Vuelvo y repito, o sea, hay modelos de activación conductual para depresión recurrente, pero todavía al menos no he visto que se recomiende monodisciplinariamente. Entonces, esto es lo que más se ve a nivel unipolar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, chicos, para ir avanzando con los casos. Bueno, les he traído 2 casos, a ver qué tal nos va. Bueno, yo quisiera resolver algunas dudas si hay antes de ir a los casos, porque los casos son, bueno, uno es de nivel básico y el otro ya es de un poco más complejo, ¿no? Pero quería ver si hay alguna duda hasta ahí. Mm, Si no hay dudas, por favor coloquen nuevamente en el chat, por favor. Ujú. Ya, acá sí lo están colocando. Muy bien, aquí sí quisiera, por favor, que si es posible prendan su camarita porque voy a explicar cómo se hace un motivo de consulta estructurado.
Entonces, por ejemplo, este paciente es de la red a la cual yo trabajé hasta mediados de octubre. Entonces, vamos a analizar su caso. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ya, chicos. Eh, en esta primera entrevista, ya, en la primera entrevista, no sé si se está viendo el pen acá. Si estoy viendo que yo estoy utilizando un pen. No sé si se está observando. Ya. ¿Cómo yo hago un buen motivo de consulta? La primera parte del motivo de consulta siempre es la parte S. Es decir, la segunda parte de un motivo de consulta siempre va a ser los C o los complementarios. En los complementarios puedo poner los síntomas complementarios, puedo poner las disfuncionalidades sociales o puedo poner si es que consume algún medicamento. Y en la última parte yo siempre tengo que poner los descartes. Ese es el llamado SCD. ¿Por qué los descartes? Porque siempre tengo que poner si no tiene condiciones orgánicas o no tiene otra comorbilidad o no tiene alguna enfermedad de un tipo orgánico. Eso es entonces lo primordial. Bueno, vale. Acá con Siempre tu cuando yo consulta. estructuro, siempre cuando yo estructuro un motivo de consulta, siempre tiene que ser lo primero la sintomatología, los complementarios y los descartes. Entonces, comienzo a subrayar. Acá lo primero que nos dice el paciente es que el problema de consulta se había iniciado hace unos 6 meses, en donde él perdió la oportunidad de tener un préstamo para una casa, debido a que subió la tasa de interés. Ya, todavía no nos está diciendo ningún síntoma, solamente nos está diciendo que hay una etapa difícil, pero ya nos ha dado una primera cosa que tenemos que detectar siempre en un motivo de consulta, que es la temporalidad. ¿Todos hasta ahí me entienden? ¿Se entiende hasta ahí? Que lo primero que tengo que encontrar en un paciente es la temporalidad. Ya. Aquí sigue narrando el proyecto de vida, como también debe darse para alquilar un departamento. En el siguiente mes se entera, y aquí vemos otro contexto. Si nos dice en el siguiente mes, yo debo suponer de que esto es a partir de hace 5 meses. O sea, ya este caso nos dice que hay dos variables que podrían ser las disposicionales para la sintomatología. La primera es una deuda y la segunda es una infidelidad. ¿Hasta ahí me siguen? Ya. Hubo una separación por 2 meses debido a que ella confesó que sus sentimientos habían cambiado a lo largo de los problemas que había tenido, como también expresaba un aburrimiento constante por hacer lo mismo y la monotonía de la vida laboral. Bajo esta aplicación, el paciente presentó ansiedad y angustia. Entonces, aquí, fíjense lo primero que va a presentar el paciente. Según el motivo, dice que lo primero que ha presentado es ansiedad y angustia.
Ya. Entonces, si primero es ansiedad, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Es igual que el paciente presente primero tristeza o es diferente a que el paciente primero presente ansiedad? Por eso, ¿qué pasa si yo primero veo que el paciente presenta ansiedad? Claro, es diferente. Por estas sensaciones empezó a consumir marihuana. Entonces, aquí ya nos está diciendo que hay una conducta problema. Entonces, hasta ahí vamos resumiendo. Miren cómo tienen que analizar un caso. Primero, encontrar la temporalidad. Pueden ustedes subrayar los contextos que pueden ser variables de disposición. Ahora, ¿por qué me sirve a mí analizar los contextos? Porque yo tengo que determinar cuál es al final en el diagnóstico, cuál es específicamente el área por donde se está deteriorando la persona. Se está deteriorando por el área interpersonal, se está deteriorando por el área financiera, se está deteriorando por el área personal. Entonces yo tengo que ver esa diferenciación. Entonces es por eso muy importante que tienen que ir señalando los contextos. Lo segundo es la sintomatología. Aquí ya vemos dos sintomatologías y vemos el consumo de marihuana. Al comienzo consumía cannabis 3 miligramos, ya 3 miligramos significa de que, bueno, un poco para hablar del tema de la cannabis. De cannabis hay tres tipos de pureza. Hay malta, roja y la más barata, por así decirlo, es la cannabis. Entonces, ¿por qué hay esa diferenciación de pureza? Porque cuando uno tiene una planta de marihuana, generalmente las mejores producción de efectos secundarios del consumo de marihuana se va a dar en la parte alta de la planta y las peores se van a dar en la parte baja. ¿Por qué? Porque justamente los nutrientes llegan desde arriba hacia abajo. Entonces, por eso es que hay calidades en el efecto. Entonces, si ya nos está diciendo que consumía cannabis, ¿qué tipo de calidad está consumiendo el consultante? ¿La mejor o la peor? Claro, es la peor. Entonces, ya vemos un paciente que tiene problemas de dos tipos sociales, tiene sintomatología, ansiedad y angustia, consume el peor cantidad de cannabis y consume 3 miligramos. Sin embargo, en 2 semanas su efecto se incrementó a 5 miligramos. No hay, recordemos que hay fases en la adicción, todavía no sabemos si puede haber un grado de dependencia, solamente hay una frecuencia de aumentar el consumo. En las siguientes semanas hubo tristeza, llanto, melancolía y anedonia. Ah, miren, ya. Entonces, hasta ahí, ¿quién me puede decir cómo va el rastreo de la secuencia de los síntomas? A ver, de todo lo que nosotros estamos observando en este consultante. ¿Qué va primero? La ansiedad, el consumo de drogas, el consumo de drogas, la ansiedad, la sintomatología de tristeza. ¿Qué va primero? Ya, muy bien. Acá Judy nos da primero una pista que es la temporalidad. ¿Qué va después? Si gustan pueden prender su micrófono, no hay problema. ¿Qué va después, chicos?
Hola, buenas noches. Sí, sí, puedes comentar. Este, considero que luego de esto va la ansiedad que deriva a un consumo de marihuana. Ahora, por el consumo de marihuana, se ocasionan estos síntomas de tristeza, llanto y melancolía. Ya. Ahora, está bien. Ahora, hay que tener cuidado con una palabra. Todavía no saquemos una conclusión. Una cosa es que el paciente te diga que luego a la siguiente semana hubo tristeza, llanto y melancolía, y otra cosa es que el consumo de drogas sea la que genere esa sintomatología. Todavía no saquemos esa conclusión, ¿no? Porque pueden haber otras cosas ahí. eh, pero está muy bien la relación. Por eso que relación no es igual a causalidad, son cosas totalmente diferentes. Entonces, ya vemos que este paciente tiene una múltiple heterogeneidad. Por un lado ha presentado ansiedad y angustia, por otro lado comenzó su consumo de cannabis y por otro lado ha presentado tristeza, llanto y melancolía. Hubo tristeza, llanto y melancolía porque sentía que todo había perdido, como también no tenía las fuerzas suficientes para reconstruir su vida, porque sentía que todo lo había perdido, como también no tenía las fuerzas suficientes. Las fuerzas suficientes, tácitamente, ¿qué te está diciendo ahí? Que existe desesperanza, Ujú, así es, para reconstruir su vida. Ya, pero acá hay una trampa, estimado Alfonso. Ten mucho cuidado. Habíamos dicho de que la abulia no tenía que ser o en general el rastreo de síntomas depresivos no tenía que ser influenciado por el consumo de drogas. Y aquí sí está influenciado por el consumo de drogas. Entonces, ¿por qué está influenciado por el consumo de drogas? Porque la cannabis es un depresor. Entonces, ¿hay una influencia en su historia personal con los síntomas que estamos rastreando con la cannabis? Sí. En ese sentimiento permanece hasta la actualidad teniendo una duración de 10 semanas consecutivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta sintomatología tiene 10 semanas consecutivas. Sin embargo, en la última semana su pareja lo volvió a buscar para pedirle una segunda oportunidad. A consecuencia, este pedido retomaron el vínculo, pero ella está muy preocupada porque suele consumir marihuana de manera diaria. Entonces aquí ya pasaron de la tasa de incrementar la tasa de consumo al hábito y tiene fatiga. Recordemos que la fatiga es totalmente normal en consumo es- eh, de depresógenos. Los síntomas depresivos mencionados y disfuncionabilidad en sus actividades laborales. Aquí nos está diciendo de que ¿cuántas áreas eran? Eran cuatro, ¿no es así? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántas áreas eran? Tres, cuatro, que tenían un impacto en la psicopatología de una persona. Eran cuatro. Ya. Entonces acá le ponemos un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque ya había tenido un deterioro aquí. Y económicas sería otro cuarto. Entonces, el paciente tendría dos cuartos de actividad disfuncional. Muy bien, así se analiza un motivo de consulta cuando solamente tenemos eso, un motivo de consulta. Hay dos reglas muy importantes. Primero, en un motivo de consulta nunca se especula. No podemos argumentar algo que no está en el texto. Y la segunda regla muy importante es que el motivo de consulta bien estructurado te va a servir para tomar una decisión muy importante. O le haces toda la historia clínica completa para ver si hay una cronicidad o una comorbilidad,
o te quedas con el motivo de consulta porque crees que es suficiente para diagnosticarle un problema contextual. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene lo que se llama heterogeneidad? Bueno, cuando un paciente tiene mucha heterogeneidad, tenemos que ir por cercanías. Primero, ¿es suficiente yo decir ansiedad y angustia para que un paciente tenga un trastorno de ansiedad? ¿Es suficiente eso? No, no. A ver, nosotros vamos a ver un poco de trastorno de ansiedad en la penúltima clase, pero recuerden siempre, una cosa es que presente ansiedad y angustia, que pueden ser sintomatología, y otra cosa es que presenten un diagnóstico diferencial del espectro de ansiedad. Son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo quiero ver un trastorno de pánico, tengo que ver la secuencia de los ataques broncodilatadores o broncopulmonares durante 3 o 4 frecuencias en al menos 3 o 4 semanas. Si yo quiero ver TOC, tengo que ver el síntoma cardinal, que es la idea intrusiva. Si yo quiero ver TEP, tengo que ver el flashback. Si yo quiero ver TAG, tengo que ver los niveles de preocupación a lo menos de 6 meses. Entonces, no es igual que a mí mi paciente me diga presento ansiedad y angustia que un trastorno de ansiedad. Ujú. Entonces, pero aquí vemos que el consumo de marihuana tiene 3 miligramos, luego se incrementó a 5. Eso significa que ya se está formando una constancia. No todavía sabemos si es un grado de dependencia. ¿Por qué no sabemos que es un grado de dependencia? Porque no sabemos si lo ha dejado en algún momento. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Por favor, si pueden confirmar. Ujú. A ver, sí, sí. Si el aumento de dosis significa que ya hizo tolerancia, no, todavía no, estimado. Recuerda siempre que para que haya tolerancia tiene que haber hábito y tiene que haber un espacio donde se vea la tasa, no solamente por un factor de frecuencia, sino también ya incluso él tenga otros efectos, como que por ejemplo gaste más dinero, haya otro necesidad de sustancia mayor. Entonces tiene que haber un rastreo mucho más específico ahí. Lo que sí sabemos es que se ha incrementado el consumo. Eso sí sabemos. Ahora, ¿es suficiente estos datos para decir que es un adicto? No es suficiente. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Ya. Entonces, habíamos dicho que la cannabis también genera síntomas o disposición a la sintomatología depresiva. Y habíamos dicho de que si primero está el consumo de drogas, la persona no podía ser diagnosticada con un episodio depresivo ni leve, ni moderado, ni grave. Por lo tanto, esta sintomatología que vemos aquí
¿Es posible diagnosticarla como depresión o no? No, no, no. Muy bien, pero parece que hay una relación directa entre el consumo de cannabis, el aumento de la tasa de consumo y las secuencias normales de la activación depresógena. Recuerden siempre que hay tres consecuencias en el consumo de cannabis: la apertura de la fatiga, la apertura de la sintomatología depresiva, específicamente en la hipoprosexia y en la tristeza, y la tercera es la disposición a alucinaciones o pseudoalucinaciones. Cuando se llaman alucinaciones, se llaman psicosis tóxicas. Cuando se llaman pseudoalucinaciones, se llaman alucinaciones parciales. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ya. Entonces, hasta ahí recopilando, tenemos un paciente que ya tiene secuelas del consumo de cannabis, pero no sabemos si es una adicción, porque todavía falta tres cosas importantes. Falta ver la tolerancia, falta ver la dependencia y falta ver la consecuencia social. Por lo menos la consecuencia social sí la tenemos, que es que hay dos áreas que están deterioradas, que es la consecuencia social. Ahora, no es suficiente para ponerle trastornos mentales y de comportamiento inducido por cannabis, cannabinoides, porque no hay grado de ni de abstinencia ni de dependencia. Solamente hemos visto que se aumenta la frecuencia. ¿Hasta ahí se entiende? Ujú. Ya. Muy bien. Entonces, conclusión. Este paciente necesita una historia clínica completa para ver el rastreo mayor del consumo de cannabis, ¿sí o no? Ujú. Entonces, una lección que hemos aprendido de este caso es que puede haber la opción de que no tengas que diagnosticar diferencialmente con el motivo de consulta porque este paciente necesita una historia clínica completa. Pero imaginemos de que el paciente no hubiera consumido cannabis. Si el paciente no consumía cannabis y en un punto del caso presentaban ansiedad y angustia, pero pasaban otro punto del caso que, que había tristeza, llanto, melancolía y anedonia, había una mayor probabilidad de diagnosticarlo con trastorno mixto. ¿Por qué trastorno mixto? Porque por un lado tiene sintomatología depresiva y por otro lado tiene sintomatología ansiógena. Entonces, como tú todavía no sabes determinar si va para el espectro ansiógeno o va para el espectro depresivo, podías usar esa categoría. ¿Hasta ahí me dejo entender? Entonces, ahí la complejidad de este caso es que el paciente tiene múltiples reactividades, ¿no? Entonces, es por eso que es más importante empezar a hacerle la historia clínica completa. Entonces, yo puse este caso para que ustedes vean cómo se estructura formalmente un motivo de consulta. Todo motivo de consulta tiene que tener su sintomatología, tiene que ver sus consecuencias sociales, tiene que ver sus depuraciones, tienen que estar las disfuncionalidades sociales de los cuatro ejes que he mencionado y
dos reglas fundamentales. La primera es, no se especula nada más allá del motivo de consulta, o sea, ustedes no me pueden inventar algo que no esté escrito. Y lo otro es, si toman la decisión de explorar clínicamente más a su paciente a partir de la falta de mayor sintomatología. Entonces, se hace la historia clínica completa a partir de la falta de mayor sintomatología. No se hace la historia clínica completa porque a mí se me ocurre. Esa es la forma en la cual cualitativamente nosotros vamos a justificar por qué lo citamos una vez más a nuestro consultante. Y esto que quiero que quede bien claro, ¿no? O sea, yo hago la entrevista del diagnóstico no porque a mí se me ocurra, tiene que haber un fundamento. Y el fundamento aquí es que en el motivo de consulta todavía hay mucha heterogeneidad. Entonces procedo a hacer una historia clínica completa explicando a mi consultante de por qué hago este proceso para encontrar mayor sintomatología en el rastreo. Ahora, lo que yo les estoy enseñando incluso les va a servir cuando ustedes hacen un paquete no sé, imaginemos que tenemos un emprendimiento. Cuando hacen un paquete en el emprendimiento, si es que ustedes le cobran a su paciente por hacer una entrevista clínica y luego pasar a una segunda entrevista, tienen que explicarle por qué se hace eso. Entonces, esa es la justificación. Ahora, ¿por qué es más importante hacer esa justificación? Porque luego tú cuando terminas tu paquete de diagnóstico, cuando ya imaginemos que es trastornos mentales y del comportamiento inducido por cannabis, por cannabinoides, tú vas a encontrar dos procesos cualitativos muy importantes. El primer proceso es el curso del problema y el pronóstico del problema. El pronóstico del problema se determina a través del tratamiento y el curso del problema se determina a través si está en un grado de, por ejemplo, reservado, un grado positivo o apto o un grado negativo. ¿Y para qué te sirve eso? Te sirve para medir tus competencias de tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un consultante que llega a ser trastornos mentales y del comportamiento inducido por cannabinoides, no todos nosotros estamos aptos para tratar un paciente de ese tipo. Tenemos que derivar a una persona que sea un modificador de conducta o que trabaje en algún centro especializado con ese tipo de sustancias. Entonces, ese es el sentido por el cual yo hago el diagnóstico diferencial, para ver específicamente si está dentro de mis competencias trabajar ese consultante o no. Y el otro es ver si el deterioro es significativo o no. ¿Y quién me comprueba los deterioros? Me comprueba las pruebas. Entonces, por eso es que estamos yendo de a paso para que ustedes vean la importancia de estos procesos. Que vuelvo y repito que ya son legales, ¿ah? O sea, que tienen que saberlo sí o sí. Sobre todo si alguno de aquí tiene doble especialidad. Si tiene doble especialidad, ya esto sí o sí lo tienen que saber. Em, Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda porque hemos terminado nuestro primer casito. Solamente quería hacer un énfasis en el motivo de consulta. No sé si hasta ahí alguien tiene una duda. Acá dice, ¿y usted cuando trabajó en salud pública, cómo hace para hacer los diagnósticos diferenciales o o los sintomáticos o presuntivos en sesiones de 20 a 30 minutos? Ah, ya, muy buena pregunta. Ya, eso va a depender del nivel de donde estés. Por ejemplo, en el nivel 3 sí requerimos o sí se está viendo esta complicación de que se extiende más sesiones porque en el nivel 3 hay más comorbilidad y es mucho más complejo. Por ejemplo, no es igual el tipo de paciente que te viene en la Herrera versus el tipo de paciente que te viene en una posta. Sin embargo, en las postas, al menos en la red donde yo permanecí, sí se podía negociar no la ley de 25 a 30, sino hasta 40. Entonces, también va mucho a depender de con qué tipo de fluxograma manejas, porque no es igual el fluxograma en un nivel 3 que en un nivel uno o en un nivel uno 2. Pero sí, igual hay esa dificultad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que viene un paciente con un trastorno límite.
pues evidentemente, si yo quiero diagnosticar a un paciente con trastorno límite, necesito hacerle toda una historia clínica completa y eso no se va a tomar en una o dos sesiones de 20, 30 minutos. Va a demorar más. Entonces, y es por eso que hay esta queja, ¿no? De la reducción de tiempo de sesión. No sé si hay otra duda o qué tal les pareció este primer casito de introducción. Muy bien, entonces voy a salir de aquí. Ah, muy bien. Entonces, ¿no hay dudas, chicos? Dudas, dudas. Ujú, ujú. Ya, muy bien. Vamos a pasar a un segundo caso. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ya. Tengo que borrar aquí. Ya, muy bien. Entonces, ya habíamos dicho de que de que habían casos en los cuales yo iba a empezar el motivo de consulta, pero hay otros donde sí, pues vamos a hacer la necesidad de hacer una historia clínica completa. Ahora, la historia clínica completa no necesariamente es para ver si hay un tema crónico, sino también puede ser posible porque necesitamos hacer un tema legal. Eh, mm, Muy bien, entonces este paciente tiene 22 años, viene de San Juan de Miraflores, no sé si se está observando. Se está observando, ¿no, chicos? Ya. Entonces viene de San Juan de Miraflores, ha sido entendido este año, es soltero y tiene dos fechas de evaluación. Entonces vamos a seguir. Muy bien, acá viene el motivo de consulta. Este, a ver, todos lo ven para poder trabajar el motivo de consulta, chicos. Ya, este es un poco más, ahora sí necesito que presten toda su atención porque este es un poco más complejo. Y voy a explicar por qué. Ah, a ver, todos están, si gustan también pueden prender su cámara, no hay ningún problema. Yo les voy a esperar un minuto, a ver. Ya. Y si no entienden algo de estas cosas que están viendo acá, no se preocupen, yo les voy a explicar todo. Muy bien, ¿ya están listos? ¿Empezamos? ¿O alguien tiene alguna duda? Ah, muy bien, empezamos entonces. Ya. Bueno, este paciente tiene un IMC de 30.
Ya, IMC-30 ya significa de que es un paciente con qué cosa. ¿Alguien sabe? Con sobrepeso. Ya, el sobrepeso es a partir de 25/29. IMC-30 sería. Obesidad tipo 1. Obesidad 1 sería. Ya, entonces ya tenemos un trastorno endocrinológico. Acá viene un segundo biomarcador que sería el HbA1c. El HbA1c es el mejor biomarcador que tenemos para el control de la diabetes mellitus. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa de que este, dentro del cuerpo, dentro del cuerpo hay 100 células de hemoglobina. Entonces, cuando el paciente comienza a sufrir de diabetes, lo normal es que una persona sana pierda máximo 5 células de esas 100. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, cuando un paciente comienza a perder 6, 7, 8, 9, 10 de hemoglobina, de esas 100 de hemoglobina, quiere decir que el azúcar que está yendo y viniendo en el torrente sanguíneo está matando, por así decirlo, mayor cantidad de hemoglobina. Si hay mayor destrucción de la hemoglobina, quiere decir que sus defensas van a bajar. ¿Por qué? Que la hemoglobina son los primeros agentes que neutralizan a los agentes bacteriales. Entonces, el HbA1c te permite, o llamado hemoglobina glicosilada, te permite ver si este paciente está perdiendo más células de hemoglobina o menos células de hemoglobina. Lo ideal es que los pacientes pierdan menos células de hemoglobina y que el control sería hasta 7.0. ¿Qué significa esto? Que hasta 7.0 el paciente está permitido para llamarse un paciente controlado. Si el paciente supera el 7.0, significa de que está teniendo más azúcar de lo normal. Y a la larga, ese azúcar más de lo normal, lo que va a pasar es que el paciente va a comenzar a tener infecciones. ¿Por qué va a comenzar a tener infecciones? Porque su inmunocompetencia del cuerpo tiene un deterioro. ¿Se entiende hasta ahí? Y a mayor cantidad de hemoglobina, el paciente termina teniendo pie diabético, entre otras complicaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, por lo tanto, este paciente no está controlado. Quiere decir que es un paciente obeso, diabético no controlado. Perfil tiroidal 13,4, ultrasensible 4.8. ¿Qué significa este 4.8? Como ya lo había mencionado en clases anteriores, significa de que la tiroides tiene la facultad de disponer hacia estados de mal humor. Si está entre 4.5 menor a 4.5, significa de que es una tiroides que está trabajando con el T4 y el T8 de manera normal. Pero si está mayor a 4.5, significa de que hay alguna patología ahí, que puede ser que sea hipotiroidismo. Entonces, recordemos siempre que este número va a determinar que hay una patología en la glándula tiroidal y que esta patología puede ser que disponga, en el caso de que sea hipotiroidismo, pero no está confirmado, puede ser que disponga a síntomas depresivos. Y acá lo confirma que tiene diagnóstico de obesidad,
grado uno, hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2, o sea, la adquirida. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entiende. Ujú. Muy bien. Entonces, es muy importante que si ustedes van a ir al estado o tienen intenciones de práctica en salud, tienen que saber de biomarcadores, porque eso les puede dar muchos indicadores conductuales. Por ejemplo, aquí el indicador más importante es que el paciente está descontrolado en su azúcar. En la actualidad se encuentra sin empleo. Acá ya encontramos de los cuatro factores un factor, con problemas judiciales un segundo factor, debido a que existen antecedentes de violencia familiar. Hacia el empezar el relato nos expresa lo siguiente: llevo varios meses, no se sabe cuántos, sin tener empleo, y eso me genera tristeza, llanto y melancolía. La tristeza es un cardinal, la melancolía es un complementario y el llanto es un signo. ¿Cuál tomarías para tu diagnóstico? ¿Tristeza, melancolía, llanto? ¿Tristeza, melancolía solamente o solamente tristeza? ¿Cuál tomarías para tu diagnóstico ahí? Mm, La respuesta correcta es tristeza y melancolía. Llanto no. ¿Por qué? Porque al CIE no le interesa el tema de los signos. Sería un cardinal, llevamos un cardinal y acá un complementario. Y acá está el indicador que lleva varios meses. En algunas ocasiones percibo que ya no tiene sentido seguir luchando. No tiene sentido seguir luchando. Sería un modismo de algún síntoma cardinal o un síntoma complementario. ¿Cuál sería? O tácitamente, ¿qué te está diciendo ahí? No es ideación suicida, estimado, es pérdida de confianza. Es pérdida de confianza, por eso es que hay que diferenciar. Ideación suicida sería que haya, y tampoco es un cardinal. La pérdida de confianza es un complementario. Entonces, hasta ahí tenemos tristeza como cardinal. Vamos a ponerlo como rojo. Disculpa, una consulta. ¿Por qué sería Mm. falta de confianza y tal vez no falta de esperanza, ¿no? Como desgano o por qué sería esta la diferencia? Por los criterios. Y aquí estamos subrayando, ya no tiene sentido seguir luchando. Y melancolía sería un segundo complementario. Hasta ahí vamos, un cardinal y dos complementarios, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ujú. Continuando con el relato, ha detectado que en las últimas 4 semanas, al levantarse de la cama, no presenta motivación y no siente placer. No presenta motivación. Ya. No presenta motivación, ¿qué sería?
No presenta motivación, ¿qué sería? Claro, sería pérdida de interés, ¿no es así? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, y en este caso sería un síntoma, perdón, sería complementario, ¿verdad? ¿La pérdida de interés dónde está? ¿En el complementario o está en el cardinal? Cuando tú lees y dice pérdida de interés o la incapacidad de disfrutar de actividades placenteras, ¿eso dónde está? En el cardinal o el complementario? Está en el cardinal. Ujú. Pero ¿dónde está la trampa acá? La trampa es no siente placer para realizar sus actividades. Cuando ustedes revisan los criterios del episodio depresivo, tanto no presenta motivación y no presenta placer para realizar sus actividades, son diametralmente el mismo cardinal, porque se acepta o bien uno o se acepta el otro. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces esto lo señalamos con rojito. Muy bien. Y así nuestro caso se va armando. ¿Cómo se va armando nuestro caso? Tenemos dos complementarios, tenemos desesperanza y tenemos melancolía. Si yo tengo dos complementarios y tengo dos cardinales y tengo varios meses y al último me confirma que tiene 4 semanas con mayor énfasis, hasta ahí que podría decir, hasta ahí que podría decir. Mm, sí, hay alguna probabilidad que encontremos parte del espectro depresivo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Ya. Algunos días sí logra tener dificultades para incluso culminar su aseo personal, pero logra hacerlo. Por otro lado, en cuanto al área social, ha reducido significativamente su motivación en busca de amistades, para incluso culminar su aseo personal. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un área social que está deteriorada, que es el área personal, pero logra hacerlo. Por otro lado, en cuanto al área social, ha reducido significativamente su motivación de buscar amistades. ¿Qué quiere decir esto? De que hay otra área también deteriorada que sería la parte social. Entonces ya encontramos tres áreas: el aseo, la búsqueda de amistad y también el tema del empleo. Entonces ya de las cuatro áreas que dije, ya van tres deterioradas. Sin embargo, aún mantiene la búsqueda de empleo a pesar de todas las dificultades. ¿Hasta ahí se entiende?
Ya, ya. Sin embargo, aún mantiene la búsqueda de empleo a pesar de todas las dificultades. Los vínculos familiares también se han reducido su frecuencia. Acá ya nos está hablando de las consecuencias sociales. Y actualmente vive solo en un departamento prestado. Cuando en la exploración clínica no se ha encontrado consumo de drogas, acá están ya vienen los criterios excluyentes. No se ha encontrado consumo de drogas, sin embargo, en cuanto a la conciencia, la continuidad de ingerir sus medicamentos. No los mantiene durante todos los días, durante todos los días, como lo ha indicado su endocrinólogo. Por último, presenta antecedentes de medicación psiquiátrica. Esto es algo muy importante porque no está actualmente medicado psiquiátricamente, solamente endocrinológicamente, pero falta continuar laborando y no puede generar un control en psiquiatría. Muy bien, entonces tenemos dos cardinales, que sería tristeza y la anedonia o falta de motivación. Y tenemos dos complementarios que sería la melancolía y la desesperanza. ¿Han visto algún complementario más en este motivo de consulta o no? No hay, ¿no es así? Ujú. Pero hay tres áreas deterioradas que sería el área de trabajo, el área personal y el área familiar. Entonces serían tres de cuatro más dos complementarios y dos cardinales. ¿Se entiende la formulita hasta ahí? Ya. Para mí, esto, si nos quedamos con el motivo de consulta, es episodio depresivo leve. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no hay una coincidencia entre la gravedad de los síntomas, entre la gravedad o la consecuencia de los síntomas y la gravedad de los que me han comentado. Entonces, cuando el clínico sospecha de que o bien el paciente ha omitido síntomas, o bien necesitamos hacer un rastreo un poco más profundo, porque el paciente está deteriorado muy socialmente, pero con todo lo que me ha manifestado, solamente yo encuentro episodio depresivo leve. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ya. Entonces, ahora, acá me preguntaron con respecto al hipotiroidismo. Ya, el hecho de que el hipotiroidismo esté desregulado no es un criterio de exclusión, porque dije claramente que es posible que haya algunos cuadros de hipotiroidismo